El Papa León XIII, en 1891, con su encíclica Rerum Novarum, quiso instaurar una ética en relación empresa-trabajador en la revolución industrial que en aquel momento estaba muy en auge. Providencialmente, León XIV quiere que se instaure una ética en otra revolución, que podríamos llamar revolución digital, que lleve a una mayor dignidad humana de cara al bien común. Por eso, hace poco el Papa sacó esta nota Antiqua et Nova, en la cual empieza a estudiar este tema que está en el debate público y que la Iglesia quiere dar respuesta. Por eso, en el día de hoy, saliendo al paso de esta sugerencia que nos hace José Gómez de San Diego, California, saludos, ¿verdad? Pues hoy queremos hablar en Veamos sobre la inteligencia artificial. Saludamos con afecto a todos los televidentes que nos veis en este programa Veamos, que compartimos con alegría con todos ustedes. Y hoy, como decíamos, hablando de la inteligencia artificial. Claro, la inteligencia nos hace pensar en conocimiento, saber, ¿verdad? Por eso, de alguna manera, podíamos empezar a preguntarle al Padre Enrique. Padre Enrique, ¿la inteligencia artificial realmente podríamos decir que es sabia? No, la inteligencia artificial no es sabia. Vaya hombre. Pero es muy útil. Una cosa es que sea útil y otra es que sea sabia. Porque al final, ¿qué es la inteligencia artificial? Al final es una colección inmensa de datos y de experiencias. O sea, cuando alguien pone algo a la inteligencia artificial, automáticamente absorbe la inteligencia artificial estos nuevos datos y los empieza a poner en circulación. Con lo cual, cada pregunta que se le hace a la inteligencia artificial hace una recopilación que le sirve para ya tener recopilado eso. Pongo un ejemplo que pasó hace no demasiado. Un cura pone una homilía en la inteligencia artificial para que le corrija la gramática, ¿no? Y después hizo un vídeo sobre esto. Muy bien, pues lo hace. Y al cabo de 2 días de haber hecho esto, o 3, un amigo suyo, pero que no tenían nada que ver, no buscabas la homilía de este, sino pide una homilía sobre eso de ese día. Y le da la homilía de su amigo. Y le dice, y además la puedes encontrar en este vídeo. Entonces dices, hay que ver cómo funcionan estas cosas. Es decir, coge todo lo que le dan, lo vuelve a reelaborar, y en el sentido este de encontrar casi de todo y con resúmenes a veces muy bien hechos, hay que decir que es una cosa muy buena la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿es sabia? No. Primero porque la sabiduría siempre es de una persona, no es de un programa. ¿Qué tiene de bueno la inteligencia artificial? Que tiene casi todos los datos, entre comillas, esto de casi todos, tiene muchísimo dato, y tiene unos programas que son capaces de reelaborarlos de tal forma que tienen normalmente una muy buena gramática, una buena sintaxis, y hacen magníficos resúmenes. ¿Me explico? Hasta ahí sí. Ahora bien, la sabiduría es eso. En sentido cristiano, ¿eso es sabiduría? Claro, porque la inteligencia artificial sabe cosas, pero no significa que sea... En realidad, la inteligencia artificial no sabe nada. Vaya hombre. Tiene datos y los reelabora, pero no es inteligente. La inteligencia artificial, le llamamos inteligencia, pero no es inteligente. Es simplemente un gran programa. Un inteligente es una persona, puede ser inteligente. La inteligencia artificial reelabora cosas según unos programas preestablecidos. Es como si dijéramos, padre, por ejemplo, que no podemos decir que un libro es inteligente. No, inteligente es el que lo lee y el que lo ha escrito. Claro. Bueno, si es que es inteligente el que lo ha escrito y si es inteligente el que lo lee. Pero la inteligencia está en el que lee y escribe. Por eso antes, padre, me ha gustado mucho esa distinción que ha hecho, quizás sutil, pero yo quiero que nuestros televidentes pues lo compartan, ¿verdad? Que la inteligencia artificial es algo, no es alguien. No es alguien, no.
pero sí que, siendo tonta para entendernos, porque no es inteligente, pero detrás sí que hay gente inteligente. Que le tiene que dar los datos, claro. Más que los datos, ya lo organiza todo para que el mismo programa coja los datos. Y todo lo que la gente va poniendo, más lo que se coge de internet y de otros sitios, se va alimentando. Pero claro, eso, ¿podríamos decir que eso es aprender? No, eso es acumular datos. Y después está el programa para procesar todos esos datos. Y hay que decir que esos programas están cada vez mejor. Pero ¿cuál es el problema? ¿Estamos ante sabiduría? No. Estamos ante una sabiduría de los que han hecho el programa para que elabore todo esto, sí. De forma que salen unos resultados que a nivel técnico son buenos y a veces muy buenos. Cada vez más usamos estos programas sin darnos ni cuenta, porque ya cuando pides a Google o algo, cualquier dato ya te está haciendo con inteligencia artificial. Claro. Y te da datos muy bien puestos. Siempre que no hablemos de ética, siempre que no hablemos de moral, o sea, solo cuando es reorganizar simplemente datos. Claro. Entonces yo creo que sería bueno hacer un excursus que sería casi sobre qué es la sabiduría y ver entonces si se corresponde con la inteligencia artificial. Claro, padre, porque usted ha utilizado la palabra sabiduría y yo no sé a los televidentes, pero a mí creo que interpretando lo que están pensando, yo me atrevo a decirle, padre Enrique, usted habla de sabiduría, y tal, muy bien, pero la sabiduría auténtica, ¿de qué se trata? Pues mira, te la voy a leer para no decirla mal. Dice, ¿qué implica la auténtica sabiduría? Implica una profunda comprensión de la verdad, comprensión, el ordenador no comprende. De la verdad, el sentido de la verdad no lo tienen los ordenadores, sino de unos datos, de unos inputs, no una verdad en sí, que ha de estar arraigada en la fe y guiada por el Espíritu Santo. Entonces es la auténtica verdad. Fijaros que esto ya viene del Evangelio, ¿no? Cuando Jesús dice, vengo a ser testigo de la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Sí, sí. Y Cristo es la verdad. Cuando dicen, bueno, ¿y qué es la verdad? Es el mundo de la inteligencia artificial. Cuando vas a buscar la verdad, cuando la verdad tiene, mientras la verdad sea aséptica, no hay ningún problema. O sea, si tú le pides a la inteligencia artificial, digo por decir una tontería, dime cuántos libros ha escrito fulano y cuáles son, no hay ningún problema. Claro. Eso es una verdad. Si te dice, le pides cuántos campeonatos de la liga ha ganado tal equipo, cuántos no, eso no tiene secreto. Ahora bien, si tú le dices, oye, dime, ¿es lícito abortar? Ahí entra la ética, claro. Entra la moral. Entonces, siempre que te dirá la inteligencia artificial, unos filósofos dicen que sí, otros dicen que no, la ley dice esto, dice lo otro, pero claro, has de ver tus circunstancias personales, cómo estás, qué problemas tienes, haz lo que quieras, porque esto es una cosa ética. ¿Dónde está la verdad? Claro. Ya no hay verdad. Cuando toca a lo profundo de la verdad, que es la verdad humana, entonces se pierde. ¿Por qué? Porque hay ideología detrás. Y esto es el problema que en el fondo se plantea, la ideología. Entonces, claro, si los contenidos de la inteligencia artificial, usted ha comentado que son personas las que van alimentando ese pozo de información. Cada uno de los que entra va alimentando, más lo que se encuentra en Internet que va alimentando. Entonces, si una persona va alimentando y tiene una ideología determinada, está ahí influyendo. Sí, pero lo que más influye es el que ha hecho el programa. ¿Eso qué quiere decir? Y que el programa no ha hecho no son los datos, sino cómo elaborar los datos. Entonces lo que viene a hacer el programa es cómo analizas todo lo que sea ética o moral. Cómo analizas todo lo que sea religión, y entonces hay dos formas de analizarlo.
todo esto depende de cada inteligencia artificial, lo hará de forma diferente, ¿eh? Si tú pides simplemente qué opina la Iglesia Católica sobre esto, lo otro, lo de más allá, al 99% te lo hará muy bien. Es verdad que al principio ha ido evolucionando, ¿eh?, la inteligencia artificial. Yo recuerdo al principio de usarla que no funcionaba tan bien, porque me acuerdo que una vez un compañero quería unas citas famosas, bueno, famosas en el sentido de que era una cita, la cita en sí, la frase era famosa, pero quería saber exactamente qué papa había dicho esa cita, en qué documento se podía encontrar, y entonces yo le pido a la inteligencia artificial que me dé qué papa es, en qué documento y tal. Y me saca que esta cita es del Papa, de Pablo VI, me da un documento y me da un capítulo. Y yo, sin pensármelo, pensando que es correcto, le doy esta cita al que me la había pedido. Y me dice, oye, ¿sabes que este capítulo no existe? Oh. Si el documento tenía 6 capítulos, por decir, me ponía que estaba en el capítulo 8. Y no existe el capítulo 8. O sea, que era equivocada. Pero sí que la cita y cómo estaba muy bien, engañaba muy bien, porque todo el contexto parecía todo muy bien. Entonces, es verdad que está evolucionando a mucho mejor, ¿eh? Pero es cierto que cuando le pides cosas de ética, no. Ahí es de ir con muchísimo cuidado, porque hay mucha ideología en el programa. O sea, coge las cosas, excepto que tú se las pidas de forma directa. O sea, si tú pides qué dice la Iglesia Católica sobre este tema de moral, te lo hará bien. Si tú pides si este tema de moral, si es moral esta acción o no, cuidado. Si tú dices según la Iglesia Católica, te lo dirá según la Iglesia Católica, pero si le pides en general, te lo hará según el mundo de hoy. Porque la mentalidad de fondo es del mundo. No es, pero sí que es verdad que si se lo pides bien pedido y bien acotado, lo hace bien. Yo me acuerdo que, no ahora, cuando empezó la inteligencia artificial, le pedí, hazme un, por divertimento, no por nada más, para ver cómo actuaba, hazme un plan pastoral diocesano. Y me hace un plan pastoral diocesano de nada, una página y media o así. Entonces le dije, mira, amplíame este punto, amplíame este punto, amplíame este punto. Y fui ampliándolo todo. Y lo que me parecía más interesante decía, y también amplíame esto, y amplíame lo otro, y a ver, y dime sobre esto. Eran solo preguntas, y que me ampliase. No le decía lo que tenía que decir. Y me salió un documento de no sé cuántas páginas, ya no me acuerdo cuántas, muy bien hecho. Y no era mérito mío, lo hizo la inteligencia artificial. Entonces dices, sirve para muchísimo. Cuánta gente ya está haciendo imágenes, está haciendo cosas. Ahora bien, con muchos riesgos. No riesgos para la persona ya formada y ya viejos como yo, no hay problema. Pero para el mundo joven es un riesgo la inteligencia artificial. ¿Cuál es el riesgo? Que aunque cada vez podrás hacer más cosas, podrás vivir en un mundo totalmente artificial. O sea, tú de hecho ya ahora le puedes pedir, según qué programas uses de inteligencia artificial, que te monte películas, que te monte fotografías falsas. Falsas no, digamos que se imagine. Tanto películas como imágenes, como lo que quieras, y te las va dando. Pero dentro de poco incluso, y tú puedes interactuar. Yo recuerdo que había una persona que hablaba con la inteligencia artificial, se puso que fuese una chica, la inteligencia artificial, una chica que sea amable, y era la bondad y amabilidad en persona, y la trataba con un cariño, la inteligencia artificial como si fuera una mujer que dice, eso es jugar falso, porque al final te acabas creyendo que es una persona, y no es una persona, pero claro, no hacía la inteligencia artificial que todo fuese hablado, como una persona que tienes delante y te va respondiendo. Todo eso, que en un momento dado no tiene ninguna importancia, que puede estar bien para una consulta, para algo, pero cuando te empiezas a creer, o sea, cuando no tienes relaciones personales con la gente, y tus relaciones personales son con una máquina, acabas mal.
Y más cuando al final te das cuenta de que nadie te quiere. O sea, has cogido un personaje que aparentemente es amabilísimo y que te quiere mucho y que te atiende muy bien, pero es falso. Pero si eso, que estamos empezando la inteligencia artificial, que todo esto va a evolucionar, pero muy a lo bestia. Si resulta que nosotros lo que hacemos simplemente es eso, y cada vez eso nos hace que nos relacionemos menos entre nosotros y más con las máquinas, porque llegará un momento que todo esto se unirá a chats y a todo lo que tú quieras, y habrá gente que no sabrá si es real o artificial, y te relacionarás con 1000 personas, pero a la vez con ninguna. O sea, no tendrás relaciones personales, tendrás algo en el internet que aparentemente te llenará, pero es falso. Es falso en cuanto a persona, y no sabrás si aquello es una inteligencia artificial, si es un señor depravado de 80 años que se hace pasar por una niña de 20, o una... ¿Me explico? No lo sabrás. Qué confusión. Entonces es un problema y grande. Claro. Y además, padre, es curioso porque mientras usted estaba hablando, decía a menudo, esto es mentira, esto es apariencia, esto... Y al principio ha dicho que la sabiduría implica, como ha dicho, una profunda comprensión de la verdad. Claro, mi pregunta, igual, padre, es un poco así atrevida, pero yo le diría, claro, a nosotros nos preocupa, a las personas que queremos vivir como se debe, en la verdad, nos preocupa saber distinguir lo que está bien de lo que está mal. Claro, la pregunta usted se la ve venir, ¿verdad? Bueno. Es decir, ¿la inteligencia artificial nos puede ayudar a saber distinguir lo que está bien y lo que está mal? Puede ayudar si acotamos bien las preguntas. O sea, si yo le pregunto simplemente, oye, ¿esto es bueno o malo? Fastidiada. ¿Y qué me dirá? Entonces le dirá que depende. Usted dirá, en la situación en la que puedas estar puede ser bueno o puede ser malo. En tal sitio depende de la ley, pues depende de que lo preguntes, pues esto es permitido o no permitido. En la situación hay mucha gente que una cosa que en teoría podría ser mala, pero en ciertas circunstancias, en ciertas personas, pues hay que cogerlo como algo bueno por lo que sea. Te hace un lío en la cabeza, ¿es bueno o es malo? No lo entiendes, porque a la vez es bueno, malo y medio pensionista. Esto a la vez, no. Claro, entonces nosotros, los católicos, nosotros, por ejemplo, nosotros sabemos que el Señor, que Cristo, ¿verdad?, es el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos el Evangelio, tenemos la doctrina de la Iglesia, el magisterio, ¿verdad?, que nos ayuda y nos orienta en nuestra vida y nos salva, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, nosotros como creyentes ya tenemos donde o sea, hemos de buscar la sabiduría divina que encontramos en la Iglesia, tanto en los santos como en el magisterio, como en la escritura, de 1000 formas trabaja. Claro. Entonces la confianza que tenemos que poner en la inteligencia artificial no es, voy a decirlo de otra manera, a ver si me entienden los creyentes. ¿Se puede convertir la inteligencia artificial en una especie de nueva religión para los que no quieren creer en Cristo? Bueno, sí, porque si tú pasas de la fe, te da muchísima información y muchísimas cosas la inteligencia artificial. Y parece que te sacia, pero... Pero no te sacia porque falta la verdad última. Claro, ahí está. Entonces, para hacer un juicio de valor, claro, sí que le puedes preguntar, mira, una vez lo hice... Y le dije, eran las bienaventuranzas, el Evangelio del domingo. Yo nunca me escribo las homilías, las pienso, me cojo con las ideas fijas y predico sin papeles. Bueno, aquí entonces, los televidentes ya ven como el padre Enrique... Pero hago así, ¿no? Entonces, no, estupendo, estupendo. Y entonces, un día, pero por curiosidad, le pedí, oye, cógeme Mateo capítulo 5, tal, las bienaventuranzas... Haz una homilía sobre esto. Y me dio una homilía muy buena, que no usé, pero estaba muy bien hecha. Qué suerte que no la usó. Pero claro, si tú acotas y dices, haz una homilía católica que sea en consonancia con la Iglesia Católica, ya lo entiende muy bien, no hace falta que hagas todo esto, solo una homilía católica. Sobre esto, normalmente, aunque siempre hay que revisar las cosas, te lo puedo hacer muy bien.
Claro, si tú simplemente le pides, quiero un comentario, no dices católico ni nada, sobre este texto, puede salir cualquier cosa. Porque puede ser un comentario laico, puede ser un comentario, Claro. puede ser mil cosas, o puede ser un comentario filológico, o puede ser... Entonces, si acotas bien, es un magnífico instrumento la inteligencia artificial. Aquello de demonizar, yo recuerdo, perdona, que hace muchos años, cuando empezaba Internet, me acuerdo una vez hablar con un obispo, y el obispo dice, Internet es cosa del diablo. ¿Ah, sí? Y dice, sí, me lo dijo así. Y dices, no es cosa del diablo. Todo lo bueno que hay en el mundo también lo encontrarás en Internet. Todo lo malo que hay en el mundo también lo encontrarás en Internet. Claro. Es un instrumento más. Lo que pasa es que la inteligencia artificial da un salto. Y un salto grande, y lo dará más grande todavía. Porque en este salto podrás hacer muchísimas cosas que hasta ahora no podías hacer. Tener mucha más información que hasta ahora solo los especialistas podían tener y elaborar esa información de forma clara. Ahora bien, eso necesita dos cosas. Mayor formación para delimitar realmente y poder dar juicio de valor a estas cosas. Y eso necesita una formación cristiana fuerte. Y saber delimitar muy bien lo que pides, para que no te dé lo que no quieres. Que esto es un problema. Y el problema también está en que si puedes encontrar todo lo bueno, puedes encontrar todo lo malo. Y eso quiere decir que entonces la IA, la inteligencia artificial, se transforma para ser cosa buena o mala según quién la usa y cómo la usa. Si la usa para el bien, estupendo. La usas para el mal, un desastre. Porque tienes más capacidad que nunca para usar herramientas que no habías podido usar nunca y que te dan una amplitud o una bajeza de miras, depende de cómo, muy grande. Entonces, claro, hasta ahora el problema es que la gente tenemos poca imaginación para ver lo que puede hacer, pero es que cada año van saliendo nuevas aplicaciones que te permiten disparar más cosas que no pensabas ni que se pudiesen llegar a hacer. Ahora ya hay, no lo sé, pero ya hay programas que te dicen, estudiaremos 50 programas de inteligencia artificial para 50 cosas diferentes. Pero si ya te enseñan 50 es porque a lo mejor ya hay 500. Y el año que viene habrá muchos más. ¿Y qué están haciendo muchas inteligencias artificiales? Absorber más programas que te puedan hacer lo mismo sin salir de esa misma. Por eso digo, como instrumento es un buen instrumento, lo es. Pero el problema es que a nivel ético y moral te da una ética y moral del mundo, excepto que tú le pidas que te dé la que tú quieres. Claro, si te da una ética del mundo que no es la ética de Dios, no salva. No salva para nada. Y al revés, puede ser contraproducente. ¿Qué ventaja tiene? Que si quieres saber cómo está el mundo, enseguida te lo pone, ¿eh? Y enseguida entiendes. Por eso el problema de fondo es, ¿sirve la inteligencia artificial? Sí, y mucho. ¿Qué exige? Una buena formación cristiana para no perderse. Y después, claro, un poco de imaginación que te ayude a entender las capacidades que tiene y que te ayude a pedir, o sea, para que puedas pedir lo que necesitas. Aunque también hay otro riesgo, que pierdas el tiempo impresionantemente porque no necesitas nada de todo aquello. Claro. Entonces, las dos cosas van juntas. Pues hasta aquí el programa Veamos del día de hoy, y no se preocupen porque en Nazaret TV cada día el Padre Enrique sale en carne y hueso, en espíritu y en verdad, y no es ninguna cosa de inteligencia artificial, es genuinamente lo que el Señor nos ofrece y la Iglesia también. Por eso en el día de hoy os decimos también muchas gracias a todos. Podéis hacer vuestras propuestas, sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico que tenéis sobreimpreso en la pantalla, ¿verdad? veamos.nazarettv@gmail.com, que de entrada os agradecemos de todo corazón. Y no os olvidéis de ver a menudo nuestra web, Nazaret TV, para estar al día, bien formados y bien informados. Y hasta nuestra próxima cita, recibamos como siempre la bendición de Dios. Padre Enrique.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, Ruega por nosotros. Ave María Purísima, Sin pecado concebida.